Hola, bienvenidos a Kilómetro 77, soy Javier Moltó y este coche es un BMW Serie 8, un 840 Diesel Coupé, un X-Drive. Lo voy a probar y voy a probar los sistemas de ayuda a la conducción. Voy a probar el sistema de control de velocidad de crucero adaptativa, que acelera y frena el coche en función de las señales de tráfico, también del tráfico que nos rodea. Él frena y acelera en función de las condiciones. Vamos a probar eso, vamos a probar también cómo reconoce las señales. De hecho, yo ya lo he probado, lo vais a ver a continuación, y también probamos cómo se maneja dentro del carril. El coche por sí mismo maneja la dirección en la mayoría de situaciones. En alguna situación avisa al conductor de que no puede seguir conduciendo. Os voy a enseñar todo eso para que veáis cómo funciona el sistema de ayuda a la conducción en autovía principalmente, pero también funciona en ciudad, porque para los atascos y para ciudad es muy cómodo, no hay que pisar el freno, no hay que pisar embrague, es un coche automático, hay que manejar el volante en algunas situaciones, pero frena al llegar a una rotonda, por ejemplo, o al llegar a un cruce, y lo único que te pide si lleva mucho rato parado es que le des a una palanquita al volante o una indicación en el acelerador para volver a arrancar. Os voy a contar en el vídeo cómo funciona, también algunos comentarios de cuándo funciona mejor y cuándo funciona peor, y espero que os guste. Advertencia de BMW. El sistema no le exime de su responsabilidad personal de evaluar correctamente la situación del tráfico. Debido a las limitaciones del sistema, no puede responder de forma independiente y adecuada en todas las condiciones de tráfico. Existe, por tanto, riesgo de accidente. Adapte su estilo de conducción a las condiciones del tráfico. Observe la situación del tráfico e intervenga activamente si la situación lo requiere. El sistema no está diseñado para ser conducido como lo hemos hecho en Kilómetro 77. Nuestro único objetivo es probar cómo funciona cuando no interviene el conductor. He fijado la velocidad en 124 para lugares de 120, es decir, 4 kilómetros por encima por el error del velocímetro. Cuando marca 124 el coche va a 120. En principio no voy a tocar los pedales, voy a tocar muy ligeramente el volante para que el coche entienda que yo estoy atento y nada más. Lo estoy acelerando suave porque tengo seleccionado el sistema EcoPro. El sistema EcoPro interviene en un consumo menor del coche y también interviene en que las aceleraciones, cuando ajusta la velocidad por diferentes motivos, por ejemplo en adelantamiento o por ejemplo porque cambian las velocidades de las señales, acelera de forma más suave que en modo confort o en modo sport. Los botones para seleccionar los modos están aquí en la consola central, al lado de la palanca de cambios, y yo tengo seleccionado EcoPro. Estoy midiendo el consumo en el recorrido habitual de Kilómetro 77, estoy midiendo el consumo con el sistema automático de conducción del coche. A ver qué nos da. Cuando el control adaptativo de velocidad de crucero está activado, el indicador se ilumina en color verde. A la derecha del indicador del control de crucero aparece un volante que cambia de color. Este volante sirve para indicar el guiado automático del coche por el carril. En gris significa que el sistema está conectado, pero no activo. En verde significa que está conectado y activo, por lo que el coche se conduce a sí mismo. Cuando pasa de verde a amarillo y con unas manos dibujadas que se mueven a su alrededor, lo que hace es solicitar al conductor una señal de que está alerta. El conductor tiene que responder tocando el volante con mayor decisión para que el coche mantenga el sistema de guiado activo. Cuando el volante pasa de verde a amarillo a la vez que emite un pitido, el sistema de guiado automático solicita al conductor que tome el control del volante. Cuando emite un pitido y el volante pasa del verde al rojo y con unas manos dibujadas alrededor, el conductor debe tomar el control del coche de forma inmediata. Es indicación de peligro. Al poner los intermitentes, el coche desactiva inmediatamente la capacidad de guiado, por lo que el volante se ve gris. Al detener el intermitente, el volante retorna al verde en cuanto el coche detecta el carril. Aquí vemos una señal de 80 destinada a los vehículos que se desvían.
Sin embargo, el coche la detecta como una limitación de la vía principal y reduce la velocidad por error. Y vamos a 120 para adelantar al Fiesta que llevamos delante, pero ha cambiado la señal, ha habido un cambio a 100, el coche ha reducido, ahora hay un cambio a 80, el coche va a 80 y hemos tenido que volver a la izquierda, a la derecha, perdón, y dejar el adelantamiento a mitad. Bueno, ahora vamos a 80 y un cambio a 100, entiendo que ahora interpretará el 100, exacto. El problema mencionado anteriormente se vuelve a repetir, pero esta vez con una señal de 90. Este fallo ha ocurrido en 2 ocasiones en nuestro trayecto de prueba de 140 kilómetros. En las 2 veces que ha ocurrido, ha pasado justo después de sobrepasar a otro vehículo, por lo que puede ser que hayan entorpecido la capacidad de nuestro coche para reconocer que esas señales eran de un desvío. La señal de 90 debía ser para el desvío. Yo creo que se ha confundido de señal. Yo no he visto la señal de 90. Aquí ha leído una señal que no nos corresponde a nosotros. Ahora aquí hay una señal de 100 de obras. A ver si la reconoce. Sí, la reconoce. Se pone a 100. Empieza un tramo de obras. Aquí va a haber bastantes señales. Voy a poner en el carril de la derecha porque aquí cuando empiece a seguir los límites de velocidad marcados, aquí pone 60, también lo ha reconocido, aquí pone 40 detrás de una farola, a ver si lo reconoce, también lo reconoce. Ahora llega una señal de final de obras, que es una señal provisional también en obras, a ver si la reconoce y a ver si cambia de velocidad. Sí, pasa a 120, que es una velocidad genérica, pero no es la velocidad de este tramo. Pasa a 120, supongo que hasta que reconozca una señal, que aquí viene, una señal de 100, que la reconoce, y como había acelerado despacio porque vamos en modo EcoPro, no hay problema. A ver, el navegador indica que llegamos a una rotonda, 60... pero no tenía prevista la señal. Y ahora viene una de 90. Muy bien. Esta curva larga se ve como el coche gira y desgira. Tiene una trayectoria perfecta, es más aparatoso lo que gira el volante que lo que cambia, que el zigzag que hace. No se nota tanto, pero en el volante no lo mantiene recto. Esta curva la ha trazado impecablemente, ni un giro de más ni un giro de menos. Por el centro del carril, perfectamente. Curvas largas que las traza de forma impecable. Hay otras que se tira un poco tarde y entonces tiene que zigzaguear. A ver esta curva, 90. Bueno, con un poco de zigzag, pero bien. Esta también. Poco, pero ha recuperado. No sé yo si hubiéramos seguido. Ahora lo ha salvado el sol, ahora no le he recuperado, pero ahí estaba muy cerca el guardarraíl. A ver cómo hace estas curvas. Supongo que el sol de cara le está molestando estas curvas.
y pita para que me haga yo con los mandos. Ahora vamos a 105 porque el límite de la carretera, 104 en teoría, 104, 103, 105 porque el límite de la carretera era 100, pero aquí cambia a 120, lo detecta y ahora se pone a 120, lo que pasa es que hay un camión y frena, me dice que toque las manos, pongo el intermitente, pero viene un coche por la izquierda. Cuando yo pongo el intermitente, el coche deja de seguir las líneas de la carretera. Ahora se iba para la derecha porque he puesto el intermitente y deja de seguir y estábamos en ligera curva. Ahora acaba de adelantar un coche, no viene nadie por la izquierda, yo me cambio de carril y el coche ya está acelerando. A ver qué hace con este coche que se me mete delante. Muy bien, frena un poco para dejar más distancia, pero enseguida recupera solo, perfecto. Ha hecho lo mismo que hubiera hecho yo, más o menos. Para mí, feliz. Uy, atasco. Atasco de llegada a Madrid. Bueno, el coche frena solo. Bueno, el sistema de ayuda de conducción es perfecto para los atascos. No hay que hacer nada. El coche localiza el carril, localiza el coche delante, solo hay que mimar el volante para que sepa que estás aquí, que no te has quedado dormido y nada más. Lo tengo configurado para que no adelante por la derecha, o sea que ahora que yo voy por la derecha y estos coches van a frenar, no debería adelantarlos, debería frenar, está frenando muy bien, está frenando porque permite configurarlo para no adelantar por la derecha. Ahora yo no tengo ninguna dirección puesta en el navegador, llegamos a un semáforo, él está siguiendo el carril y nada más. Llegamos al semáforo, él está frenando, yo no hago nada, tengo que tocar el volante para que sepa que estoy pendiente y nos paramos. Y ahora esta señal de aquí se mantiene brillante y luego empieza a parpadear. Ahora empieza a parpadear. Vale. Si ya no arranca, empieza a parpadear. A ver, aquí delante se añade un carril por la derecha. Vamos a ver si sigue la línea de la derecha y no pierde el carril o pita para que tome yo los mandos. Aquí tenemos una bifurcación, el coche sigue recto y se ha quedado por el carril del centro. Uy, se ha metido por el... A ver qué hace. Tengo que coger yo el... Bueno, va. Tengo que coger los mandos. Estamos en una zona urbana de Madrid que está a la velocidad limitada a 30 km por hora. Está conduciendo el coche solo, está conduciendo a 38. Aquí cambia a 50, aquí hay un cambio de rasante. Y con este pequeño cambio de rasante, él ha perdido el control. No había ningún cambio más, la pintura estaba en su sitio. Y sucede a menudo que en los cambios de rasante se despista. Nos pasó ayer en la autovía en alguna curva. Los cambios de rasante los gestiona mal. A ver, no voy a hacer nada. Llegamos a una rotonda que él tiene perfectamente identificada en el navegador. Está frenando, 40. A ver. Nada, me dice que me haga yo con los mandos. Ahora le pongo, llegamos a una rotonda, él solo está frenando para acomodar la velocidad al giro que yo le he indicado con el intermitente y ahora se acaba el giro. La verdad es que va un pelín más rápido
de lo que iría yo si controlara yo la velocidad. Vamos a 34, llegamos a una rotonda, no voy a tocar nada, a ver qué hace él en la rotonda. Nada, me dice que me haga yo a los mandos. Algunas veces cuando cambia el asfalto pita y deja de conducir para que me haga yo con los mandos. Y me adelanta. Y ahora ha pitado porque la línea de la derecha está muy sucia y yo creo que no la reconoce por eso. No se ve la línea. Hay que tener confianza, porque de repente gira hacia la derecha y se corrige, normalmente se corrige, pero por ejemplo ahora mismo estamos yendo más pegados a la derecha de lo que iría yo. Uy, se ha cambiado de carril él solo, siguiendo al camión. Qué cosas. El consumo ahora es 5,9. Si hubiéramos mantenido la velocidad de crucero normal, hubiéramos llegado a 5,8, que es lo que marca ahora. Ahora bajará más de lo normal porque hay atasco, pero hubiera sido 5,9, 5,8 el consumo. Bueno, ya habéis visto, los primeros pasos de la conducción autónoma están aquí. El conductor tiene que estar pendiente en todo momento porque en algunos casos el coche se equivoca, avisa muy tarde y hay que intervenir con urgencia. En otros te avisa que tomes los mandos y la situación está controlada, pero en algunas situaciones no. Por tanto, son los primeros pasos. Os vamos a contar con más coches. Espero que os guste. Espero que nos contéis en los comentarios en Kilómetro 77 o aquí en YouTube lo que os gusta, lo que nos gusta, cualquier cosa que digáis me servirá para aprender y bueno, nos veremos en más coches. Hasta luego.